Bienvenidos y bienvenidas a este espacio Ábreme tu corazón. Hoy queremos compartir con ustedes un tema de mucha actualidad, que es motivo de reflexión no solamente para el mundo cristiano o el mundo católico, sino para la humanidad en general. Durante mucho tiempo y especialmente en las últimas épocas, hemos estado escuchando hablar de la preocupación de los distintos gremios sociales, de los distintos grupos sociales, acerca de la situación ecológica. Nos preguntamos mucho acerca de lo que está sucediendo y también se plantean unas alternativas que de alguna manera, en mucho o menor grado, pues van infiriendo en la solución o en el afianzamiento de esta problemática. Hoy vamos a compartir con ustedes este tema, basados también en una reciente reflexión que nos hace la Iglesia a través de su magisterio en la persona del Papa Francisco. Nos acompaña también en este día Sebastián Sánchez, seminarista de primer año de teología. Él va a compartir también con nosotros su conocimiento y unas pautas de reflexión que nos puedan servir para profundizar y afianzar nuestro conocimiento y nuestra preparación en este tema. Sebastián, muy buenas tardes. Buenas tardes, padre. Por ello, con esta introducción que usted ha dado, queremos pues dar unas pequeñas pautas sobre la encíclica Laudato Si, alabado seas, que tal vez muchos ya hemos escuchado sobre ella, pero tendremos tal vez unas nociones equívocas sobre el tema que trata verdaderamente esta encíclica. Muy bien, creo que es muy importante partir del concepto de qué es una encíclica. Y tal vez, como usted nos dice, pues muchas personas tal vez ya han escuchado hablar un poco de ella, pero tal vez muchas de las personas que comparten con nosotros este espacio no lo hayan hecho todavía, especialmente para aquellas personas que no sepan de lo que se trata esta encíclica, qué es este documento, qué es propiamente una encíclica. Sería bueno partir también de estos conceptos. ¿Qué es una encíclica y cuándo de alguna manera es presentada esta reflexión a la Iglesia desde el magisterio? Bueno, en sí podemos tener claro que una carta encíclica es un documento que viene propiamente del pontificado, es decir, del Papa, del sucesor de Pedro, que está en el momento presente. Él no necesita de nadie para poder dirigirla, porque él es autónomo, él es infalible. Una carta encíclica en sí es un tema en el cual el Papa vea necesidad en la actualidad. Por ello, el Papa ha escrito esta carta a todas las naciones, a todos los pueblos, a todas las personas, sin importar credo, raza, nacionalidad, hablando sobre la ecología. Muy bien, ¿y cuándo de alguna manera se da a conocer esta encíclica? Es relativamente reciente, por eso creo que muchas personas de las que a esta hora comparten este espacio, tal vez de pronto no han escuchado hablar de ella. ¿Cuándo se publica esta encíclica? Bueno, padre, la publicación de esta encíclica la tuvimos el pasado 16 de junio, el cual fue un día en el que el Papa decidió pues haberla publicado. Un día en el que se hizo, gracias a los medios de comunicación, gracias a la internet, gracias a todos estos medios que nos presenta la actualidad, presente esta encíclica para nosotros. Primero estuvo en latín, en italiano y bueno, la tenemos también en español, gracias a que el Papa es de lengua española. Muy bien, y ahora vamos un poco con el título. ¿Qué es Laudato Si? ¿Dónde tiene su inspiración el nombre de este documento? Bueno, en sí tendríamos que ir al principio del pontificado del Papa. Sabemos que el Papa quiso recibir el nombre de Francisco, y este Francisco es Francisco de Asís. Por ello, el Papa quiere hacer memoria de San Francisco de Asís por medio de esta encíclica. Él, siendo patrono de la ecología, hizo un hermoso himno en italiano que se llama Laudato Si. Y por ello, entonces, las palabras del Papa comienzan siendo: alabado seas mi Señor por la hermana tierra, por la hermana naturaleza, por todo cuanto tenemos, por la creación. Claro que sí. Definitivamente que tiene mucho el pontificado del Papa Francisco, tiene una inspiración muy franciscana. Recordemos precisamente que de alguna manera hemos escuchado en muchos de sus discursos esta inspiración. Él cita con mucha frecuencia los textos, los himnos de Francisco de Asís, y de alguna manera pues los da a conocer de muchas maneras. Ahora,
podemos también partir un poco de la experiencia del libro del Génesis. Yo creo eso, que es un poco necesario ir a las primeras páginas de la Escritura para entender también el por qué el Papa decide emitir este primer documento a la luz también de estas primeras páginas de la Escritura. En el libro del Génesis se muestra con claridad que Dios, autor y creador de todas las cosas, visibles e invisibles, pone también al ser humano como corona de la creación, pone al ser humano como en la cumbre de todo lo creado, y bajo su potestad, si se puede decir de esta manera, pone también los demás seres vivos, los de la tierra firme, los de las aves del cielo, y como nos diría pues el mismo texto del libro del Génesis, los animales también del mar, los animales, los peces y todos los animales del mar. Ahora entonces sabemos nosotros que la salvación se da no simplemente cuando una persona está en armonía consigo mismo o en armonía con los demás, sino también que de alguna manera necesitamos estar en paz con Dios, y esa creación de Dios se da también a través de la naturaleza, obra de las manos de Dios. Por eso otro nombre bien recurrente en este documento es precisamente que el universo es nuestra casa. El universo es el lugar donde nosotros habitamos. El universo es para la humanidad lo que la casa es para cualquiera de nosotros. Por eso, de alguna manera, entonces, esta primera reflexión y una de las primeras invitaciones que el Papa nos invita a descubrir es que no somos dueños arbitrarios de la creación, sino que de alguna manera somos administradores, que el ser humano es administrador, es decir, que su principal deber no es el de aprovechar la creación, sino que su primer deber es cuidar de ella, cuidar de la creación como ese lugar donde Dios manifiesta su gloria, y como el lugar donde también necesitan las futuras generaciones ver esa misma gloria de Dios. ¿Cómo empieza este documento? A ver, pienso un poco el recorrido, de alguna manera, las divisiones que este documento trae, para que también podamos profundizar un poco más en ella. Perfecto, Padre. Por tanto, entonces, nos vamos a acercar de una manera muy sucinta al documento y vamos a notar que las primeras palabras del Papa Francisco son en aclarar que esta no es la primera carta que se dedica a la ecología, sino que ya han habido otras cartas, otros pontífices se han interesado pues por el tema de la ecología. El Papa Francisco sí lo ha hecho de una forma, digamos, más expresiva, más arraigada a este tema ecológico. La carta en sí tiene dos tintes, tiene un tinte dramático, pero tiene un tinte alegre. Un tinte dramático porque el Papa en sí describe los cambios que ha sufrido el planeta y todo, podríamos decir entre comillas, gracias al ser humano. Y un tinte de alegría porque él lo hace como cabeza de la Iglesia, invitando a todos los cristianos al verdadero cuidado del planeta. Algo que no es ajeno a nosotros, algo que nos pertenece verdaderamente a nosotros, que nos afecta a nosotros como miembros de la naturaleza. Vamos a ver que el Papa tacha no solamente a las grandes multinacionales, a las grandes empresas, a los grandes poderes como depredadores de la ecología, sino que dice que cada uno de nosotros somos responsables de los cambios que están pasando en la actualidad a nuestra madre tierra, como la llama él, y como la llaman también muchas personas amantes a la ecología. Todo esto es por un desinterés que tenemos nosotros frente a las cuestiones de la ecología, frente a las cuestiones del planeta. Sí, pienso que no tendríamos la necesidad de ir muy lejos, ¿no?, para descubrir estas situaciones de orden dramático. Pienso que no tenemos que tener muchos años para descubrir. Yo pienso que una persona que ya ha vivido en esta tierra un par de décadas, una persona que haya, es decir, que tenga en promedio 20 años, ya puede descubrir muchos cambios en nuestro medio. Algunos, por ejemplo, que podríamos mencionar: la forma en cómo hoy se habla del calentamiento global, la situación que se emite incluso desde la medicina a evitar
un contacto excesivo con el sol, precisamente por el peligro de esas radiaciones solares que hoy son tan nocivas para el ser humano. En muchos aspectos, yo pienso que cualquier persona que haya tenido conciencia hace 2 décadas, es decir, que tenga hoy en promedio 26, 27 años, puede recordar de pronto esos primeros escenarios ecológicos que veía a su alrededor. ¿Y cuál es como esa comparación? ¿Qué comparación podemos hacer con lo que vemos hoy? O sea, pienso que no necesitamos irnos muy lejos, no necesitamos ser científicos para descubrir definitivamente que esto definitivamente sí es algo que está tocando nuestro mundo y que también nos toca a nosotros, aunque muchas veces tengamos como la tentación de sentirlo como algo muy ajeno a nuestra realidad. Sí, verdaderamente, padre, han habido muchos cambios en el entorno, en el ambiente que hemos vivido. Anteriormente salíamos de paseo y no era a un lugar muy lejano, íbamos a una zona verde, íbamos al campo y no teníamos que caminar demasiados kilómetros. Encontrábamos la zona verde alrededor de nuestra casa incluso, padre. Ya tenemos que caminar mucho, tenemos que ir para encontrar una zona verde, para ver un árbol, para ver la diversidad que nos ofrece la madre tierra. Vastas zonas verdes que antes se daban muy cerca a nosotros, hoy son zonas industriales, hoy son fábricas, lugares que antes eran lagunas, hoy ya están secas, quebradas, las famosas quebradas donde la gente hace menos de 2 décadas salía a tirar baño en sus días festivos, los paseos de olla. Hoy ya no, de eso ya no queda muchas veces nada. En otro aspecto donde se nota bastante definitivamente el impacto nocivo del cambio, se da también, por ejemplo, en la alimentación, como la tierra antes necesitaba muchos menos fertilizantes, mucho menos químicos para producir los frutos, y cómo de alguna manera esto con el tiempo se ha vuelto tan insoportable que hasta hay personas, agricultores, que prefieren simplemente no sembrar por el costo tan grande que traería la inversión en químicos, en fertilizantes, en abonos, a lo que obtendría al vender esos mismos productos. Entonces pienso que todo esto definitivamente nos revela que el Papa no nos está hablando de algo extraño, de algo ajeno o de algo que se esté dando simplemente en las grandes ciudades, sino que se nota en mayor o menor escala desde nuestros pueblos, desde nuestras veredas, hasta las grandes urbes de la humanidad. Y verdaderamente, padre, en la actualidad notamos como una cierta acción del péndulo. Hay unos que toman un extremo de dejar el campo porque la agricultura ya no les da para una sostenibilidad económica, y otros exageran de la producción química, exageran de los transgénicos, que ya es una palabra muy cercana a nosotros, para poder producir cantidades y cantidades sin importarle los efectos secundarios que pueda causar en las demás personas, simplemente interesándose por tener una lucración. Pienso que otro aspecto definitivamente que llama la atención es precisamente que hace un par de décadas no se escuchaba hablar tanto del reciclaje, ¿no? Hoy, a medida que va pasando el tiempo, esto se va volviendo casi que una situación de orden obligatorio, ¿no? De hecho, así se ha hecho, aún en las en las empresas, muchas veces uno ve los recipientes, cada uno adecuado para un producto, los desechos orgánicos, los inorgánicos, lo que es realmente reciclable. Entonces pienso que también en esto vemos el impacto y un llamado que se hace precisamente a la humanidad a descubrir cómo nosotros también en las cosas sencillas podemos hacer parte del cambio o parte de la destrucción. La acción que debemos tomar para proteger, para cuidar, para en cierta forma restaurar todos aquellos daños que hemos hecho, es hacerlo ahora. Porque, como usted dice, padre, ya vemos la cultura del reciclaje, supuesta cultura del reciclaje, vemos las canecas, vemos la separación, vemos las nomenclaturas, por decirlo así, de qué se pone en cada color de cada caneca de basura. Pero muchos no tenemos la verdadera conciencia de ello. Claro que sí. Muchos lo hacen por fines lucrativos, por fines económicos, otros sí lo hacen por verdadero amor a la ecología, otros lo hacen porque es una ley, tal vez en muchos lugares, en muchos municipios, si no los multan, si no hacen algún conducto disciplinario para que ellos... Claro que sí.
Y por eso partíamos de alguna manera diciendo que este era un llamado no simplemente a los cristianos católicos, en vista de que es un documento y una reflexión propuesta por el Vaticano en la persona del Papa Francisco, sino que también de alguna manera, además de ser para nosotros en primer lugar como cristianos, es también un llamado para todas las personas que profesan cualquier tipo de credo, cualquier tipo de religión, ¿no? Esta no es la casa de los cristianos, el mundo no es la casa de los cristianos, la naturaleza no es el hogar donde vivimos los que hemos sido redimidos por Cristo. La naturaleza es el escenario donde todos vivimos, donde esperamos que vivan nuestras futuras generaciones, los que tienen hijos, pues sus hijos, los que serán sus nietos, los que no tenemos hijos, pues de alguna manera podríamos decir nuestros sobrinos, experimentarán. Y algo también que ahora me viene a la cabeza es una situación que definitivamente también nos alerta mucho en este aspecto, y es que hoy se ve en menor escala todavía, pero que va a ir aumentando con el tiempo, que hoy no es extraño que uno vaya a ciertos lugares públicos y uno vea personas con el tapabocas, ¿no? Eso también es una situación que de alguna manera ya a muchas personas, por recomendación médica, tienen que cuidarse mucho precisamente de las situaciones de las enfermedades que uno podría contraer aún en forma simplemente respiratoria. Entonces, pienso que lo importante es que nosotros descubramos también aquí que esta es una invitación para toda la humanidad, pero que nosotros, siendo cristianos, somos los primeros en descubrir la acción de Dios también en la naturaleza. Y por eso el llamado también que hacemos desde aquí, para que también nosotros, desde lo pequeño, hay veces parecerían acciones insignificantes, el hecho de que yo de alguna manera le cambie el empaque a la llave, de que yo mande a arreglar una gotera, el hecho de que yo, por ejemplo, pueda hacer la selección de la basura. Podrían ser acciones aparentemente insignificantes y podríamos decir, pero ¿esto qué va a ayudar? Recordemos que 1000 gotas hacen un litro, ¿no? El perjuicio de la naturaleza se ha ido dando también así poco a poco, sin darnos cuenta, la hemos ido dañando, la hemos ido destruyendo, y que eso que muchas veces tantas personas ignoran que hace daño es lo que se va acumulando y definitivamente pues va causando el perjuicio que no solamente experimentan los grandes industriales, los grandes empresarios, sino que experimentamos nosotros todos en distintas medidas y a distinta escala. Entonces la invitación bien importante para todos nosotros es a eso. Este documento pues tiene un valor relativamente económico, no estaría de más pues la invitación también a que nosotros compartamos y reflexionemos este tema en nuestros grupos de estudio, en las empresas, aún en la familia, pero sobre todo la invitación es a hacerla práctica en las acciones de cada día. Hoy tenemos que hablar de una cultura ecológica, y el Papa lo denomina moral de la ecología, una moral ecológica, precisamente que nos lleve a tomar conciencia de que está en nuestras manos, en las manos de todos. Yo no tengo tal vez la posibilidad de echarle veneno a la tierra o de echarle petróleo al agua, pero sí tengo la posibilidad de organizar una gotera, un caño que está perdiendo agua. Tengo la posibilidad de recoger una basura que está en mi camino, de cuando voy a un paseo no dejar vidrios, no dejar nada que después se pueda convertir en un foco de un incendio. En fin, pienso que está bien al alcance de todos nosotros. Pienso que de alguna manera este espacio nos motiva a esto. Hay también una oración muy bonita que la Iglesia nos invita a hacer en este sentido, y que de alguna manera nos invita a descubrir cómo nosotros podemos ser protagonistas del cambio o protagonistas de esta destrucción, hacer la vida en cada uno de nosotros. En sí, Padre, estamos llamados, es como nos invita el Papa Francisco, a tener una conversión ecológica, un hacernos partícipes verdaderamente de que somos creación y de que debemos cuidarla. Dominar la tierra no simplemente es regir y utilizarla, sino que es cuidarla, protegerla para dejarla para las futuras generaciones. Entonces vamos a compartir y nos ponemos todos en sintonía de oración, haciendo esta oración a Dios omnipotente, a Dios Padre, para que escuche este ruego y entre su Espíritu Santo en cada uno de los corazones y verdaderamente veamos esto no como ajeno a los cristianos,
sino como algo que verdaderamente pertenece a nosotros. Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en las más pequeñas de tus criaturas, tú que rodeas con ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor, para que cuidemos la vida y la belleza, inundados de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas, sin dañar a nadie. Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra, que tanto valen a tus ojos. Sana nuestras vidas, para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminemos destrucción. Toca los corazones de los que buscan solo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas, en nuestro camino hacia tu luz infinita. Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. Amén. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Muy bien, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir con nosotros estas reflexiones y hasta una próxima oportunidad. Estuvieron con ustedes Diego Fernando Alzate y Sebastián Sánchez. Dios los bendiga, hasta una próxima oportunidad.